pues vamos por esta siguiente entrega de un tema que hoy por hoy se está posicionando y que en mi opinión va a acabar siendo la gran solución a esta pues todavía búsqueda incesante de lograr la buena muerte, de cómo ayudar a las personas a bien fallecer sin llegar a eutanasia. Y esto adquiere una particular importancia en el mundo latino, donde la eutanasia yo dudo mucho que algún día llegue a verse como una práctica accesible, y se van a estar buscando medidas intermedias, y una de ellas, que puede acabar siendo la gran solución a toda esta problemática, es justo sedación terminal. Entonces vamos a ver este tema, mis queridos biocultores, y vemos ya que como siempre surge algo, y también paralelamente o casi en el seno de lo que surgen también las confusiones. Y entonces sedación terminal ya también se entiende como sedación paliativa o sedación continua o sedación terapéutica, y entonces empieza siempre esta entremezcla de conceptos que no siempre significan lo mismo y que desgraciadamente muchas veces es más lo que confunde que lo que ayuda. Este instrumento, esta herramienta, realmente es muy joven, no tiene mucho que surgió. Tan solo en el 2015 fue que el Parlamento francés lo aprobó ya como una política pública, y entonces ya fue como se destapó el fenómeno, salió a relucir, empezaron las discusiones, en fin. Y Francia adopta esta situación precisamente por convertirla en una contrapartida de la eutanasia. Aunque no lo parezca, Francia en el fondo es muy conservador, muy religioso. Hay mucho conservadurismo religioso digamos, como en la vida civil promedio. Y entonces ahí no, pues tampoco cuajó bien esta idea de la eutanasia, aunque sus vecinos pues ya la tienen como política pública, los holandeses. Y entonces surge esta iniciativa que inmediatamente cuaja, se extiende y se adopta incluso como medida, como política pública, perdón. Entonces, el punto crucial es que la sedación terminal se entiende en pacientes terminales que no puedan expresar su voluntad en esa fase de vida. O sea, Francia lo que entiende es, pues ya el paciente está agónico, está en fase terminal, y esto también surge porque en Francia realmente la gente muere pues prácticamente sola, en el sentido de que las redes sociales son muy disgregadas, las redes familiares también son muy disgregadas. La mayoría de los pacientes fallecen en lo que nosotros aquí llamaríamos asilos, aunque ya se les llama como una especie de casa de retiro, casa de cuidado, pero para el caso son los asilos que nosotros conocemos. Y el francés promedio se desliga de su casa como entre los 13 y 15 años, y literal no regresan. O sea, se van y pues la vida a partir de ahí es muy separada, muy disgregada. La gente, la mayoría de su vida está sola, y sobre todo en estas partes, en el mejor de los casos los familiares, en el peor de los casos ellos solos, se van a estas casas de retiro y ahí fallecen sin prácticamente la compañía de nadie. No es como acá, que se sabe que alguien está falleciendo, está encima hasta el perro. No, allá no. Allá están solos, y ya simplemente se le notifica a la familia para que vaya a recoger el cadáver. Si ustedes quieren ilustrarse más sobre esto, les recomiendo una película que se llama La mariposa y la escafandra. Si ya la vieron, bueno, recordarán bien esto que estoy platicando, y si no la han visto, se la recomiendo. Es una película francesa que fue un caso real, por cierto, pero que ilustra perfecto esta cuestión de la disgregación de la red social.
Entonces, obvio, eso hace que un paciente en fase terminal, solo, prácticamente moribundo, pues ya se le dificulta expresar su voluntad, y entonces el Parlamento francés, en este sentido, le otorga al médico la facultad de poder sedar al paciente cuando llega a esta etapa. Los españoles, que ya saben, los españoles todo lo inventan, pero también todo lo copian. Entonces, inmediatamente que surge esta cuestión en Francia, toman la situación y remodelan la definición para establecer que la sedación terminal, su objetivo es disminuir el nivel de conciencia. Y esto con la finalidad también de disminuir la percepción de la propia agonía, o sea, de síntomas y signos que pudieran resultar gravosos o como fuente de sufrimiento, ya sea físico o estar viviendo la agonía con demasiada conciencia, con demasiada lucidez. Entonces, en ese sentido, disminuir el nivel de conciencia para no estar percibiendo tan en carne viva toda esta sintomatología que suele acompañar a la fase de agonía. Entonces, en concreto, aquí tenemos una segunda definición, donde en concreto la sedación terminal es así igual a reducción de conciencia. Sobre todo, o estableciendo que ya se agotaron las medidas, que ya es refractario el estado del paciente a los fármacos habituales, y entonces se considera más pertinente aplicar sedación terminal. Así es como ahorita está constituida esta definición del punto crucial, es anular la conciencia o disminuirla para evitar el sufrimiento que ocasiona la fase de agonía, tanto a nivel físico como a nivel psíquico. Entonces, vean cómo en el fondo, en la esencia, acaba siendo el mismo objetivo que la eutanasia. O sea, la eutanasia, el objetivo es abolir, claro, en agudo, el sufrimiento, tanto físico como psíquico, que el paciente está viviendo en su fase de enfermedad avanzada, o incluso en fase terminal. Entonces vean cómo en el fondo se reduce al mismo objetivo: disminuir y, si se puede, anular el sufrimiento físico o psíquico que la proximidad de la muerte esté ocasionando. Y entonces, con esto, pues se pretende que el paciente pues esté en un estado de mayor confort, si vale la pena esta frase, mientras llega al momento inexorable de fallecer. Ahora, aquí ahorita la condicionante para aplicar sedación terminal es que el estado del paciente ya sea refractario a todas las medidas previas aplicadas, o sea, que ya es refractario a analgésicos, en fin, y que a pesar de todas esas medidas esté con un sufrimiento físico o psíquico muy agudo, que realmente está afectando de forma grave al paciente, y entonces se recomienda la sedación terminal. Esto está cambiando muy rápido y no es así como que hay que esperar a que sea refractario para ya sedarlo. Les repito, esto está cambiando muy rápido. Entonces, de tal forma que este requisito a que sea refractario ya no es tan absoluto. Así fue como empezó esta idea, así fue como se protocolizó al principio, pero en la actualidad ya si se quiere iniciar con una sedación terminal desde un principio,
no está peleada la situación. Ahora, como todo lo nuevo, como todo lo que está en el tapete de la discusión y está en fase pues, de controversia, de debate, de ir aterrizando bien los protocolos, pues entonces obvio todavía hay lagunas, dudas, dilemas, etc. Entonces, uno de ellos, como un requisito para aplicarlo, es la cuestión de que el estado clínico del paciente ya sea refractario a otras medidas. Entonces, bueno, y cuándo o sea, cuáles son los síntomas refractarios, o en qué momento se va a establecer que ya es refractario. Para nosotros los clínicos de pronto resulta muy obvio, o sea, le aplicas ya incluso morfina y cada vez más morfina y más morfina y más morfina y el dolor está en su punto, pues se torna obvio, y que puede ser un dolor psíquico incluso, o sea, que el paciente lo siente aunque físicamente pues no haya tanta sensibilidad, pero a final de cuentas resulta dolor, o sea, un sufrimiento. Entonces, ahí, o puede ser una farmacodependencia a la morfina igual, ¿no? O sea, que por más dosis que le dan, pues ya no tiene el efecto que se supone debería de tener. Pero está en esta controversia de exactamente en qué momento se va a considerar que la sintomatología es refractaria. El punto del sufrimiento, o sea, porque el sufrimiento psíquico pues es muy subjetivo, o sea, es muy difícil de establecerlo porque pues no hay un parámetro externo que nos diga así de forma muy fehaciente que realmente es un dolor que agobia a la persona. Entonces esa subjetividad desgraciadamente pues crea controversia para algunos, pero eso también es un poco la cuestión esta del cambio de paradigma, es decir, de que todavía la medicina biologista, la medicina positivista era muy de parámetro, muy de medida cuantitativa, y entonces así de, pues cómo medimos algo de forma cuantitativa que es subjetivo. Entonces por eso también crea mucha controversia, porque pues la mente biologista quiere pruebas, o sea, quiere cifras, quiere datos. Y a veces en una evaluación cualitativa, o sea, de yo tengo enfrente al paciente y en mi apreciación, pues a todas luces el paciente está pues, al borde de un colapso o al borde incluso hasta de una medida desesperada, pues por el sufrimiento que le está ocasionando su propia agonía. A lo mejor no hay un motivo de sufrimiento físico como tal, pero simplemente el paciente pues se fragmenta, se quiebra por dentro y empieza a sentir la situación como algo tan agobiante que realmente se le dificulta manejarlo por sí solo. Y el otro es, miren, los europeos de pronto son así, personas tan individualistas, tan autónomas, pero también muy solas, o sea, muy solitarias. Pues de pronto hay cosas que para ellos tienen sentido y para nuestra mente más, pues no precisamente más conservadora, sino más de grupo, más colectiva, pues no resulta tan lineal. Entonces, un punto en la controversia es esta cuestión de ya se les cedió, perdón, y de pronto por la razón que ustedes quieran, y una de ellas es el revertir la sedación para corroborar que el paciente reafirme su decisión de querer ser sedado hasta la muerte. Entonces así como que le dan a probar y ya que probó, revertirlo para ver si realmente reafirma su decisión. Y la otra es cuando hay un cambio en el estado clínico, o sea, donde aparentemente puede haber una mejoría clínica o una estabilidad clínica, y entonces revertir la sedación para ver si esa evolución clínica o esa estabilidad clínica, mejor dicho, evoluciona y se sostiene. Y sobre todo si evoluciona la mejoría. Entonces,
Estas cuestiones todavía están ahí en el aire, en la controversia de si ante la mejoría clínica se revierte la sedación y se ve cómo evoluciona, lo cual pues de pronto parecería lógico, pero puede ser muy resbaloso porque a veces esa mejoría puede ser simplemente porque al estar sedado pues se quita todo el estrés fisiológico y pudiera haber una aparente mejoría, pero a nivel psíquico pues la familia, el paciente, todos pues ya están en el entendido de por qué se sedó, para dónde va al sedarlo. Y entonces, si empezamos con estas como reversiones, pues puede ser, les repito, algo que a la larga puede incluso acabar en nuestra contra, porque lejos de otorgarle esa certeza que podría significar la sedación en el manejo de la agonía de una buena muerte, acabe cayendo en la duda, en el sospechosismo de lo sedaron para que se muriera y no se murió. Y entonces, de la falsa certeza o de falta de certezas con respecto a el procedimiento. Entonces, pero ahí están las controversias. Entonces, por eso es que algunos no aceptan el concepto de terminal, por eso es que no quieren sedación terminal, sino quieren matizarlo como por ejemplo sedación paliativa, o sea que todavía no es una medida radical hasta que el paciente fallezca, sino que una medida que puede ser incluso temporal en lo que se ve cómo evoluciona el paciente. Y por eso muchos prefieren que se maneje como sedación paliativa. Ahora, entonces, bueno, ¿cuándo vale utilizar este tipo de sedación? Bueno, pues les repito, al menos los creadores de esto, que son los europeos, están en la controversia de si ya es terminal, o sea, absoluta, o solo es una cosa de transición, de mientras, de pasajera. Entonces, por eso es que pues un punto crucial es estrictamente hablando para qué se va a utilizar. Y el punto ahí es manejo de síntomas refractarios en etapas agónicas. O cuando la situación del paciente es muy gravosa, pero todavía no es tan de fase terminal, pero sí ya sumamente gravosa para el paciente, también ahí se permite que está indicado. Y pues la controversia de si el sufrimiento psíquico es suficiente o es indicación suficiente para aplicarla. Ahora, entonces puede haber una cuestión de tiempo. O sea, un punto crucial en la sedación es el manejo del tiempo, porque no es lo mismo que cedes a un paciente que en 2-3 días ya falleció, a que cedes a un paciente y 10, 15, 20 días y no fallece. Entonces, eso sí también es una cuestión que está ahí en el aire, por todo lo que implica. O sea, mantener sedado a un paciente no es barato, y en una estancia hospitalaria prolongada tampoco, porque si ya se maneja como sedación terminal, entonces el punto es que pues ya esperamos a que fallezca, y resulta que días y días y días y no fallece. Entonces esto también genera mucho ruido en el momento adecuado de aplicar la sedación. Entonces, aquí un punto es que podemos, por ejemplo, tener estos dos elementos. Por un lado, lo que es los síntomas físicos refractarios, y por el otro lado, el distrés psicológico. Entonces, y ambos pueden no calificar en el estricto sentido de agotamiento fisiológico, o sea, de agotamiento de reserva orgánica. Entonces, puede sedarse ya sea por uno, ya sea por el otro, ya sea por los dos juntos, pero esto no necesariamente se refleja o está relacionado de forma directa con el hecho de que la reserva orgánica también ya se agotó y el fallecimiento va a ser razonablemente
cercano. Bueno, ¿qué se debe entender por síntomas refractarios? Pues aquí les pongo algunas directrices para identificar razonablemente qué son los síntomas refractarios, aunque creo que en sentido clínico y obvio más o menos se entiende, o sea, y creo que todos lo hemos sufrido en la atención clínica de algún paciente, donde pues se utiliza lo común, las medidas convencionales que tenemos, y simplemente a nivel clínico pues no se ve ningún resultado o no el resultado que uno esperaría. Entonces creo que en ese sentido ustedes en su experiencia clínica tienen bastante bien claro qué es un síntoma refractario. Pero pues se los pongo por matizar más el asunto, enfatizar más el asunto. Ahora, otro punto crucial es quién lo hace. O sea, ¿quién aplica la sedación terminal o la sedación paliativa, como ustedes le quieran llamar? Y a veces también ahí, pues este es un punto de también, no de controversia, pero sí de todavía falta de organización, porque de pronto, pues el internista le hace al todo, el geriatra le hace al todo, y entonces pues también como que le hacen al anestesiólogo y como que le sedan y ponle poquito de esto, ponle poquito del otro. Ahí lo recomendable es que involucren al especialista adecuado. Y el especialista adecuado que mejor maneja los procesos de sedación es los anestesiólogos. O sea, por mucho los anestesiólogos. Ellos son los que dominan de mejor forma pues, las dosis, las frecuencias, o si tienen a su alcance una clínica del dolor, ellos también son personas muy avesadas, muy bien entrenadas en manejo de sedación. ¿Para qué? Pues para que de esta forma, digo, ya bastante ruido hace la sedación terminal, o sea, el puro concepto, el puro término y lo que implica, como que aparte le estemos agregando que la gente que a lo mejor tiene la habilidad, incluso a lo mejor tiene hasta el conocimiento, pero que digamos, por etiqueta de especialista, pues no es precisamente el más indicado en estas cuestiones. Ahora, si ustedes son especialistas ya en cuidados paliativos, pues si en su entrenamiento no está el manejo de sedación, yo la recomendación que los haga es que tomen un cursito, o sea, que se capaciten. ¿Por qué? Porque todavía es algo muy nuevo, es una medida tremendamente nueva, y como todo lo nuevo, todavía pues no existe una cultura extendida de cómo se usa, para qué se usa y los beneficios que se obtienen. Y entonces, ya saben, pues la ignorancia ahí se posiciona, y la ignorancia a todos los niveles, incluyendo a los jueces de pronto, y entonces se puede malinterpretar el hecho de se murió porque el médico no estaba capacitado en materia de sedación. Y entonces, ¿quién lo mató? El médico. Entonces no se murió por la sedación, por la evolución natural de la enfermedad, sino por la acción negligente de un médico no capacitado. Entonces, ahora sí como dicen, mientras las aguas se asientan y toman su justo nivel, razonablemente tener estas precauciones. Ahora, ¿existe ese riesgo de que efectivamente por la aplicación de la sedación pueda fallecer el paciente? Sí. De hecho, se llama el principio del doble efecto. Es decir, es donde una medida médica, sobre todo con estos medicamentos que se aplican, y en lugar de obtener el beneficio que se buscaba o el efecto que se buscaba, se obtiene otra cosa. Por ejemplo, el diazepam, que se le aplica una dosis incluso baja, subclínica, pero en lugar de tener el efecto de sedación que uno buscaba, ¡pum!, cae en paro respiratorio. A eso hace alusión esta cuestión del doble efecto. Entonces, esto cuando se oferte a los pacientes sedación terminal, o cuando se ejecute, hacer la acotación, hacer énfasis en que existe este riesgo del doble efecto.
Otro punto crucial es si se le pone nutrición o no durante la sedación o durante la fase terminal. Y ahí, miren, esta cuestión de la nutrición es el arraigo, la raíz es más religiosa que médica o científica. ¿Por qué? Porque a nivel religioso, y cualquier religión, el elemento de caridad más básico es darle agua y comida a las personas. No sé si recuerden esto del Vía Crucis, la imagen esta metafórica de la Verónica que le ofrece agua a Jesús. Bueno, ahí está la imagen metafórica de el acto de caridad más básico que se le puede dar a un sufriente, y es agua y alimento. Entonces, por eso esta cuestión de la nutrición, su origen es más religioso, que les repito, que médico o científico. Ya en otro tono, para que no suene tan religioso en el ámbito médico, bueno, pues ya lo aderezan con la cuestión de que pues la desnutrición aceleraría la muerte, y entonces sería agregarle un factor en lugar de y que pues eso también es medio éticamente controversial, porque pues se supone que no se debe hacer nada que agilice la muerte, y que quitarle el alimento pues sería una forma de acelerar la muerte. Pero lo cierto es que también ponérselo caeríamos en distanasia, porque se prolongaría la agonía. Entonces la nutrición también puede ser un factor de prolongación de agonía. Lo que yo les puedo decir es que si la nutrición ya está instaurada, sea vía enteral, sea vía parenteral, antes de llegar a la sedación terminal, si ya estaba instaurada, dejarla. Pero si no estaba instaurada y en el momento de la sedación terminal no tenía una fuente de alimentación, ya sea enteral o parenteral, sin la cuestión, o sea, el hecho de que comiera por sí solo el paciente, pero si no tenía algún dispositivo para alimentarlo, llámese catéter, llámese sonda, en fin, no ponerla. O sea, creo que eso es lo que dicta la lógica más elemental. Pero, como todo, cada caso, disecarlo y atenderlo acorde a circunstancia. Ahora, les repito, lo nuevo confunde, y a veces confunde más de lo que debería. Entonces, un punto aquí es que siguen las confusiones de si sedación terminal es igual a eutanasia o suicidio médicamente asistido o sedación paliativa. La respuesta es no. No, son cosas totalmente distintas, aunque el fondo, el origen, y de ahí la confusión, que la justificación última, la justificación esencial es la misma para las 3 o las 4 cosas que estamos manejando acá. O sea, llámese sedación paliativa, llámese eutanasia, llámese suicidio médicamente asistido, llámese sedación terminal, las 4, el objetivo es el mismo: anular o disminuir o erradicar, porque pues en la eutanasia se erradica, en el suicidio se erradica, un sufrimiento psíquico o físico por la agonía o la fase terminal que el paciente está sufriendo. Entonces, esa confusión es simplemente a veces nada más ganas de embrollar la situación, porque cada cosa implica situaciones distintas, procedimientos totalmente diferentes, aunque el origen conceptual sea el mismo para los 4. Pero una cosa es que el origen conceptual sea el mismo, y otra cosa es cómo se llevan a cabo cada procedimiento. Esto es como los hijos. O sea, son 4 hijos de la misma madre, pero una cosa es que los haya parido la misma madre, y otra cosa es que todos tengan la misma personalidad o incluso el mismo físico. O sea, origen es el mismo, pero ya el desarrollo de la vida de cada hijo es totalmente diferente. Entonces, ahí entender que las confusiones, les repito, a veces nada más son ganas de estar embrollando gratuitamente, porque si bien la justificación
primigenia es la misma, la forma en que se hacen son totalmente distintas. Luego, un punto crucial que a mí sí me parece muy interesante es el punto 3 de, bueno, si se vale la sedación paliativa en pacientes que no están en una fase terminal o en una fase agónica clara. La respuesta es que sí, sí puede ser justificado éticamente cuando, por ejemplo, es un estado de deterioro muy lento, pero que implica mucho agobio, mucho sufrimiento, tanto para el paciente como para los cuidadores. No se me ocurre ahorita así un caso clínico tan puntual, pero por ejemplo, estos estados donde los pacientes acaban mutilados, sí, bueno, yo por ejemplo tuve un paciente, a ver, se me vino a la mente esta situación, por ejemplo, tuve un paciente donde no tenía piernas, sufrió un EBC, entonces la mitad del cuerpo izquierdo quedó ahí paralítico, se le fue atrofiando, la mano adquirió una curvatura así como muy patológica, entonces se le fue enterrando la mano así totalmente rígido en el pecho, entonces le causó una erosión en la piel del pecho, una úlcera, se le infectó, luego sufrió ahí una infección en el pene muy fea, muy grave, literalmente se le fue pudriendo en vida, olía espantoso, sufría infecciones urinarias que acabaron siendo refractarias a manejo de antibiótico. Después desarrolló insuficiencia renal, tuvo diálisis peritoneal, perdió el abdomen por una peritonitis refractaria, después estuvo en hemodiálisis, no la toleró, salió de hemodiálisis, pero él estaba lúcido, o sea, él estaba razonablemente lúcido, pero su cuerpo literal se fue consumiendo de una forma muy lenta y muy gravosa, realmente muy gravosa. Entonces la esposa de verdad prácticamente enloqueció cuidándolo, vivían solos, sus hijos estaban lejos, el señor desarrolló como una especie de delirio de persecución, porque no era tanto como demencia, sino como delirio. Entonces, eventualmente tenía ahí unos brotes entre psicóticos muy feos. Entonces le agregaron ahí un antipsicótico, de pronto estaba estable, de pronto muy inestable. Entonces, este estado, pues, fue literal vivirlo y sufrirlo hasta la muerte. Ya en las últimas etapas realmente fue, de verdad daba hasta lástima ver al pobre paciente. Se le ofreció sedación terminal, la esposa no aceptó, la esposa en el fondo era una mujer muy insegura, le costaba mucho trabajo tomar decisiones, entonces siempre decía que le iba a avisar a sus hijos, yo sospecho que nunca le avisó, nunca les avisó, entonces no hubo quien tomara decisiones y literal el señor se echó esta etapa y esta agonía, y esto que le estoy platicando fue prácticamente 1 año y medio, así, y ya la fase más agónica fueron como 3 meses, entonces fue muy lento y muy sufrido para todos, en especial para el paciente. Incluso yo siento que este estado final ahí medio delirante fue más por sufrimiento psíquico de ver cómo su cuerpo se estaba consumiendo y el olor, o sea, era un olor fétido que despedía, realmente gravoso. Entonces, en mi opinión fue más un sufrimiento psíquico que lo llevó al límite, lo reventó, como podríamos decir. En esos casos, por ejemplo, si a mí me preguntaran, de hecho yo se lo ofrecí, lo sedamos ya para que no sufra, la respuesta, al menos para mí, es sí, sí se torna válido éticamente. Entonces, no era una etapa terminal, les repito,
fueron año y medio. Claro, tampoco sé darlo desde año y medio, ¿verdad? Pero sí probablemente en etapas mucho más avanzadas para evitar que el señor literalmente, a lo mejor cuando empezó con su estado de delirio, hubiese sido el momento adecuado para sedarlo y que no viviera tan en carne viva su fase agónica. Y bueno, esto ya el 4 ya se los comenté, la cuestión de la nutrición. La hidratación sí, esa sí es más válida y normalmente esa no se quita, se deja hasta que el paciente fallece. Y bueno, el quinto es más una cuestión europea, porque les repito, como allá no hay quien tome decisiones, entonces los médicos son muy reacios a ellos querer tomar decisiones por los pacientes. Ahora, ¿cuándo sí puede ser una cuestión que no esté tan justificada? Pues una es por cansancio, o sea, ya me cansé de cuidar al paciente, ya no quiero cuidarlo, cédelo y que me deje de molestar. No, pues ahí como que sí no es tan válido, como que no es tan justificable. Aunque claro, a lo mejor en un caso extraordinariamente extremo, pues sería cuestión de considerarlo y someterlo a revisión. Pero así como que de entrada, no. Cuando no está esta indicativa primaria de síntomas refractarios o un sufrimiento físico o psíquico manifiesto. Cuando en lugar de hacer sedación terminal lo que se quiere hacer es eutanasia. Entonces ahí sí cuidado porque la sedación sí está permitida, la eutanasia es ilegal. Y al menos en Estados Unidos, una cosa donde el paciente le regula el goteo de la morfina, entonces él es el que le aprieta la bombita y entonces él es el que va determinando cuánta dosis. Y entonces ahí que de pronto ahora sí que no le pare de bombear, y entonces le bombea, hasta que el propio paciente es el que acaba poniéndose más de lo que se debe y pues incluso hasta causarse la muerte por autobombeo. Que ahí yo no lo veo tanto como sedación, ahí más bien sería como una especie de suicidio, entonces que se le deje al paciente a libre control y entonces que el paciente le bombee, pues hasta literal matarse. Ahora, ¿cuál es el objetivo, aparte de esto del sufrimiento, cultural? O sea, ¿cuál sería el impacto cultural al empezar a utilizar la sedación terminal como, digamos, una herramienta más cotidiana para el manejo de las fases agónicas? Que estaríamos anulando el espectáculo de la muerte. Yo lo bauticé así, me tomé esta licencia bioética de bautizarlo así, pero en el sentido de lo que significa expectar. O sea, expectar es que viene algo que no sabes cómo, por eso se utiliza más en el espectáculo, o sea, de expectación, de que estás así como en un estado de alerta y no sabes qué va a venir. Entonces se utiliza mucho en las cuestiones de diversión por lo que genera, o sea, te genera estar así en un estado como de alerta, y cuando viene así lo que va a surgir, te genera una reacción, que en los espectáculos, pues una reacción de euforia, lúdica. Aquí en la muerte, ese estado de expectación, lo que te genera es mucho desgaste, mucha angustia, mucha ansiedad, porque no sabes lo que viene. Por eso los familiares están así y están muy ansiosos y cada doctor es que está llorando, es que entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ¿qué sigue? Porque no saben, estrictamente hablando, no saben y nadie lo sabe cómo se va a comportar el paciente en su fase de agonía. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué trismos? ¿Qué movimientos? ¿Qué espasmos? No lo sabemos, pero cada uno de esos movimientos al paciente le genera esta expectación, o sea, este estar en la espera de algo. Y algo que por definición en este contexto no es agradable. Entonces, por eso les genera mucha angustia, por eso me atreví a utilizar este término de espectáculo de la muerte, de expectar, de no saber qué viene. Y por el otro lado,
el proceso de agonía. Agonía, estrictamente hablando, significa batalla, combate, o sea, una lucha. Alguien está luchando. Y entonces aquí entran pues justo ya cosas que formarían parte un poco del misterio que implica la muerte, porque como que hay un esfuerzo, hay una lucha para poderse ir de este mundo. El cuerpo sufre una serie de cuestiones donde hay un trismus, un espasmo, un encorvamiento, una rigidez y después una flacidez. Entonces, esas cuestiones es la agonía. Ahora, normalmente nosotros conceptualizamos a la agonía como un periodo razonablemente corto, pero lo cierto es que a veces su tiempo de duración no es tan corta, porque no es tan súbito. Entonces a veces empieza desde periodos mucho más atrás, mucho más sutiles. A veces incluso el paciente está en esta etapa donde se descompensa, lo llevan al hospital, lo medio estabilizan, se sale, otra vez se descompensa, lo llevan al hospital, y empieza así un fluir de entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir del hospital, donde pues, todo el mundo se desespera porque no se logra estabilizar, pero porque resulta que está entrando a la fase de agonía, que ya se hace muy manifiesta cuando el paciente prácticamente está inconsciente o está boqueando. Digo, ahí ya todo el mundo le atina que es agonía. Pero puede haber un estado previo que no es tan fácil de medir. Y este tiempo no medible o difícil de medir, pues es variable en todos los pacientes. Ahí sí retomamos esta cuestión de la muerte digna, de que cada proceso de muerte es único, en el sentido de que nadie puede morir por nadie, sino que cada persona pues es una variable única en estos procesos. Y a veces la sintomatología puede ser tan difusa como náuseas, vómito, hiporexia, que pues nadie se podría imaginar que ya es una fase de agonía o que es el inicio de una fase agónica. Y de ahí pues todavía esta cuestión de darle atención terapéutica a los pacientes hasta que ya la fase agónica se hace pues indudablemente franca. Pero entender que la situación a veces puede empezar desde mucho antes. Y bueno, no es el hecho de que cada caso así pensemos que ya es agonía, pero sí al ver que no hay mejoría, al ver justo que en lugar de haber mejoría empieza a haber un deterioro, aquí el llamado de atención es a que hagamos diagnóstico por sospecha de no será ya una fase agónica y estamos insistiendo en maniobras terapéuticas cuando en realidad deberíamos ya pensar en maniobras paliativas. Y finalmente, el punto medular es que aun aunque dejemos a las personas vivir su agonía al natural, sin ninguna instrumentalización médica, sin ninguna intervención, pues realmente seguimos en el tenor de que no sabemos todavía. No sabemos estrictamente hablando cuando el paciente ya comienza a desconectarse del mundo de los vivos, qué está pasando ahí adentro. No sabemos ya si el paciente, toda esa cambio externo que le vemos al cuerpo, esos trismos, esos espasmos, por dentro, exactamente qué están significando. Ahí es donde pues comienza el misterio, lo que la razón humana en este momento todavía no conoce, todavía no sabe, pero ahorita en nuestro nivel de racionalidad que tenemos, en el nivel de conocimientos que tenemos y con los dispositivos tecnológicos que tenemos, lo que estamos planteando es si vale o no la pena anular esa fase. Esa fase que a nosotros ahorita nos causa ansiedad, angustia, desesperación y un sufrimiento psíquico
por ver cómo muere el otro. Entonces, en este momento nuestra respuesta es que esas fases, lo sano es anularlas, pero a nivel ético y filosófico siempre va a estar ahí la interrogante de si no lo estamos haciendo solo por ignorancia. O sea, al no saber qué pasa por dentro, al no saber qué pasa al interior del ser humano en este trance, en esta fase de agonía, entonces en este momento nosotros elegimos anularlo. Y ese es el cuestionamiento, si realmente vale la pena anularlo o vivirlo a la antigüita. Pues la respuesta que la medicina, que la ética, que la razón humana ha hecho ahorita es sí. Y sí, anulémoslo. ¿Por qué? Porque nos causa estrés, porque nos causa angustia, aunque a nivel racional, a nivel científico, no sabemos realmente qué está pasando por dentro. Y aquí es donde entra pues esta cuestión de las dicotomías, o sea, el sentir ateo de la muerte, de pues, te mueres y después no hay nada, y el sentir religioso de la muerte, de te mueres y solo es una transición hacia otra dimensión. Pero por lo mismo que la razón en este momento, la razón humana todavía no da para comprender y saber qué hay por dentro, y el recurso tecnológico tampoco, entonces no nos queda más que utilizar pues recursos humanos más accesibles, y que es lo que nos permite darle fundamento, darle justificación a estas medidas que pretenden anular el sufrimiento físico y psíquico que ocasiona la agonía y per se la muerte. En este momento es un misterio. Es esa fase de agonía-muerte, es un misterio a la razón humana, y entonces lo único que nos queda es ocupar otros elementos humanos, acompañar, comprender, la filia humana, o sea, esta parte de sensibilidad humana donde se conecta mi parte humana con la parte humana del otro, y donde pues te doy lo que yo puedo darte para ayudarte a que tú vivas esa fase tan determinante de tu vida que eventualmente te llevará a tu muerte. Entonces, en ese sentido, pues no nos queda más que utilizar lo que en este momento podemos utilizar. Por un lado, elementos muy humanos, comprensión, compasión, acompañamiento, y por el otro, instrumentos tecnológicos que nos ayudan a paliar esas fases que nos causan tantas angustia, tanta expectación, tanta ansiedad. En este tema estamos atendiendo uno de esos dispositivos tecnológicos, que es sedación terminal. Hay otros recursos como es eutanasia, suicidio médicamente asistido, cuidados paliativos, etc. Pero todos ellos en realidad se engloban en esta búsqueda del humano para ayudar a que lo humano no nos cause tanto choque, tanto que nuestros miedos primitivos se vean atendidos de cierta forma o de la mejor forma posible con lo que nosotros como humanos también hemos creado. Entonces, toda esta temática, todos estos dilemas de fin de la vida se reducen básicamente a esto, a cómo con nuestras capacidades humanas estamos creando herramientas que nos permitan contender de la mejor forma posible con lo más humano que tenemos, que es nuestra propia finitud, nuestra propia mortalidad, nuestra fase de muerte, o nuestro proceso de muerte, mejor dicho. Muy bien, biocultores, pues aquí terminamos. Los espero en la interacción en vivo para que discutamos más esto. Espero que lleguen con la misma intensidad de siempre, y si no pasa nada, nos vemos en la interacción en vivo. Muchísimas gracias. Hasta pronto, y recuerden, por favor, siempre recuérdenlo, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.